Siendo las 10 de la mañana, podemos dar inicio a esta sesión que vamos a tener el día de hoy. Que como ustedes pueden ver, vamos a hablar de Scopus y de las métricas alternativas, específicamente de Plum X. ¿Cuál es el significado de Plum X y sus usos posibles? Mi nombre, como ustedes ven en la imagen, es Carlos Manuel Esteves Bretón. Trabajo como consultor para temas de inteligencia de la investigación para el norte de Latinoamérica y encuentran en mi correo electrónico por si quisieran hacerme alguna consulta posterior a esta sesión. Esta sesión está siendo grabada, van a tener disponibilidad de este video en nuestro canal de YouTube en unas horas, esperamos. Al final les voy a dar los enlaces tanto del canal de YouTube como del canal, la página que tenemos en Facebook de Latinoamérica Norte, en donde se pueden enterar de eventos como este o similares, que seguramente van a ser de interés para ustedes y para mejorar su tiempo con respecto a estas tareas que tenemos que realizar de investigación. La idea es que creemos más competencias, mejores competencias en toda la región, en la comunidad latinoamericana con respecto al uso de estos recursos que en el caso de México nos los provee CONACYT y por eso son importantes, porque nos dan la posibilidad de ser cada vez más competitivos y estar a la par de cualquier institución de cualquier eh, eh, parte del mundo. No siendo más, pues entonces iniciemos. Primero que todo, quería hacer como una especie, bueno, antes que nada, lo que están viendo, esto que está de fondo, es un ecosistema de páramo, es un ecosistema de tropical, puramente tropical, es decir, de la zona ecuatorial y de alta montaña. El páramo está por encima obligatoriamente de los 3.000 metros de altura. Por lo tanto, esto es un ecosistema que se encuentra en montaña de las zonas tropicales a más de 3.000 metros de altura. Es un parque nacional natural cerca de Bogotá, de la capital de Colombia, y quería mostrarles este paisaje que es bien particular, no es tan fácil de conocer. El objetivo para hoy es conocer qué son, cuáles son, cómo se calculan las métricas de PLOMX que se encuentran en Scopus para los artículos, no, en realidad para todos los productos, y sus usos posibles. Y en eso nos vamos a detener esta mañana, este resto de mañana que nos queda. En el chat van a poder ir haciendo las preguntas, entonces al final vamos a tener un espacio para contestarlas. Por favor, consígnenlas en el chat para que no se les vaya a olvidar después cuál es la pregunta que querían hacer y sobre todo revisen qué preguntas ya se han hecho para tratar de no repetirlas y poder contestar la mayor cantidad de preguntas. Yo sé que este tema de las métricas alternativas es de muchísimo interés. Las métricas para la investigación lo son en toda la región. En todo el mundo son métricas nuevas, son métricas relativamente nuevas que la mayoría de nosotros desconocemos y por eso es importante este espacio que nos hemos dado esta mañana, que espero que lo disfruten. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es una diferencia entre lo que es la medición y lo que es la evaluación. Esto parece tonto y obvio, parece que todo el mundo tuviera el concepto claro, pero vamos a ver que no lo es tanto. Medir es comparar una cantidad contra su patrón, eso ya lo sabemos, contra su respectiva unidad patrón, eso lo conocemos absolutamente todos y es importante que lo sepamos, dado que allí es donde podemos cometer una gran cantidad de errores en los procesos de evaluación. Las métricas per se no son ni buenas ni malas, las métricas son una herramienta para medir, para diferentes procesos, uno de ellos es la evaluación de la investigación. Y así como aquí tenemos un metro de costura que ustedes saben que se puede estirar incluso y deformar y hacer una mala medida,
pues eso no lo vamos a contemplar, sino la importancia de que tenemos una serie de métricas, de que colectamos una serie de métricas para algunos procesos de evaluación. Mm, Vamos a poner un ejemplo. Eh, Ante la pregunta si podemos evaluar la condición de obesidad de una persona únicamente con la información de su peso, solamente con la información de su peso, pues la respuesta de todos ustedes va a ser que necesitamos otras medidas para poder hacer esa evaluación de la condición de obesidad, ¿verdad? Eh, si les pregunto lo mismo para la altura, pues me van a decir que no, que con la altura solo tampoco se puede hacer. Necesitamos otras medidas para poder hacer esa evaluación. Incluso si lo hacemos solamente con la grasa corporal, pues tampoco va a ser suficiente. Necesitamos información de varias medidas, de varias métricas para poder generar esa evaluación. Y entonces, si consideramos que la obesidad es una condición que requiere un proceso de evaluación, y como ese proceso de evaluación es clínico, es médico, entonces eso se llama diagnóstico, pero es un proceso de evaluación. ¿Qué se soporta en una evidencia? ¿Cuál es la evidencia? Las métricas con las que se construyen incluso algunos indicadores. Y veámoslo acá. ¿Cuáles son las métricas que utilizamos para poder hacer ese proceso de evaluación de la obesidad? La métrica de peso, de altura, incluso género, grasa corporal y tal vez de pronto edad. Ahora les explico por qué. Estas son las métricas que utilizamos. Fíjense que la métrica de peso no es ni buena ni mala en sí misma. O sea, no hay un peso bueno ni un peso malo. Si yo les digo pesa 20 kilos, pues eso no significa absolutamente nada. Si pesa 20 kilos y tiene una altura de 2 metros, tiene un significado. Si pesa 20 kilos y tiene una altura de 60 centímetros, tiene otro significado. Pero ese significado no se va a ver claro hasta que no lo involucremos en un proceso de evaluación. Existen indicadores que combinan diferentes métricas, como por ejemplo esta que yo acabo de decir del peso y la estatura, para generarlos unas clasificaciones. Entonces yo puedo tener una clasificación de obesidad, por ejemplo, o de sobrepeso o normal, que se comporta de una forma no lineal, como ustedes lo pueden ver acá, está un poco torcido. Y estas tablas generalmente se han utilizado basados en estadísticas de población subtropical de países del norte, lo cual no siempre se ajusta a las condiciones de nuestras poblaciones. Esto hace que la condición de evaluación, por ejemplo, sea una condición que sea difícil más difícil de lo que se cree de considerar. La Organización Mundial de la Salud incluso considera el perímetro abdominal en hombres y en mujeres, es decir, la circunferencia de la cintura. Entonces fíjense que hay una condición de género asociada y además otra condición de medida que es el perímetro abdominal que ni siquiera contemplé dentro de estas métricas que están acá. De forma tal que fíjense que esa evaluación, ese diagnóstico de obesidad, tiene que estar acompañado por un proceso de evaluación de un experto. Cuando yo digo evaluación, usualmente estamos involucrando personas porque la inteligencia artificial todavía no es tan inteligente como para generarnos estos procesos de evaluación de forma automática. ¿Esto para qué? Para hacerles sencillamente la diferencia entre lo que es una métrica y lo que es un proceso de evaluación que utiliza las métricas para ello. Y hablemos un poco del proceso de evaluación. Pues la Real Academia de la Lengua nos habla de que es estimar, apreciar o calcular el valor de algo. ¿De qué? ¿O para qué más bien? Pues por ejemplo, para formar criterio. Yo utilizo unas métricas, las compilo y con eso genero un criterio, por ejemplo, un criterio de salud. Pero también lo puedo utilizar o las utilizo esas métricas para analizar un experimento. Y eso lo saben todos ustedes, los que hacen investigación o los que están en proceso de realizar investigación, que necesito un conjunto de variables, las defino a priori y después tomo medidas sobre eso y tengo unas hipótesis a partir de esas conjeturas que hice al principio, basado en el estado del arte y lo que yo puedo conocer acerca de la literatura científica anterior, y con esto genero mis análisis. También unas medidas de desempeño, también me puede servir para evaluar el desempeño. ¿El desempeño de qué? Por ejemplo, si yo estoy probando algún
algún método, aparato, dispositivo, eh, artefacto, compuesto, en algunas circunstancias específicas, pues yo puedo generar unas medidas, unas métricas de desempeño para saber si estamos al 100% o si estamos en unos porcentajes menores. Eh, para mejora, ¿no? Es importante tener unas métricas que me permitan saber si estoy mejorando o no año tras año, por ejemplo, porque la memoria o las intuiciones no son suficientes para yo poder generar un concepto de mejora en el tiempo. Nuestra memoria es demasiado volátil, tenemos muchos sesgos en nuestro cerebro que no nos permitirían ver esto de forma objetiva. Por supuesto, para mirar si los resultados están de acuerdo a esas metas, a esos objetivos que yo me fijé en un inicio. Y esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque nos permite conocer si eso que nos fijamos, pues esas metas que nos fijamos ya las logré o no las he logrado. Además, yo podría con estas métricas saber si logré los resultados antes del tiempo establecido. Para obtener retroalimentación. Retroalimentación sobre cualquier cosa, sobre mi desempeño, sobre el desempeño de un laboratorio, del país, con respecto a algún tema en específico, y para eso necesitamos generar métricas, para evaluar esos procesos. Hay que tener en cuenta dos cosas. Las evaluaciones, los procesos de evaluación son meras aproximaciones. No vamos a tener, así lo deseemos, un proceso de evaluación absolutamente completo que contemple todo el panorama de lo que yo quiero evaluar. Lo que yo hago con los procesos de evaluación es aproximarme a ese ideal que tengo de lo que quiero evaluar y ojalá en un proceso de mejoramiento continuo ir modificando la evaluación para que cada vez sea mejor. También me sirve para hacer medidas de desempeño de las personas. Por ejemplo, si tengo 5 candidatos para hacer doctorado, ¿cómo hago para escoger entre los 5? Tengo que tener algunas medidas para poder generar ese tipo de decisiones. Ok, entonces hablemos de Plum X. ¿Qué es Plum? Básicamente, Plum X es una marca, es una empresa del Sevier que mide la influencia de la investigación científica tanto por métricas tradicionales como por métricas alternativas. Entonces, Plum X es una plataforma que colecta información para generar unas métricas, algunas de ellas basadas en citaciones, que lo que podríamos hablar son las métricas tradicionales, y otras de otras fuentes de información, como por ejemplo redes sociales, que las consideramos métricas alternativas. Estas métricas de Plum X están incorporadas en Scopus, en Mendeley, en Science Direct y ahora más recientemente en Digital Commons, que es en Pure y en Digital Commons también. Plum X tiene una iconografía que en realidad es casi que una infografía que conocemos como Plum Print, como la impresión de la pluma, por ejemplo. Plum Print, que nos permite ver gráficamente las diferentes colectas que se han hecho sobre cada una de estas categorías. La verde es de uso, bueno, ya vamos a ver esto más en detalle, pero ustedes van a ver que hay unas que son más grandes que otras. Y esto lo que tiene es un significado con respecto al tamaño de la circunferencia, del color de la circunferencia del plum print, de forma tal que ustedes pueden hacerse una aproximación clara con solo una mirada de lo que significa tener esta métrica. Entonces, como les decía, la verde significa uso, es decir, clics, vistas, etcétera. Lo vamos a ver ahora más en detalle. La fucsia son capturas, la amarilla son menciones, la azul o la cian, social media o medios sociales, y la naranja son citaciones. Es decir, de estas 5 dimensiones, la métrica lo que podríamos llamar las métricas tradicionales, están incorporadas o estarían incorporadas dentro de las métricas naranja, sin significar que todas las métricas que se encuentran dentro de Plum sean en la categoría naranja, sean métricas tradicionales porque se extienden a un universo más grande como ya lo vamos a ver ahora.
Entonces, tenemos las categorías, como les había dicho, verde es uso, entonces esto me va a colectar clic, vistas, descargas, existencia de libros. Mientras la violeta o morado nos van a capturar bookmarks, favoritos que estén en repositorios o en gestores de referencias. La amarilla nos va a capturar menciones o comentarios en Wikipedia, por ejemplo, o en blogs o en reseñas científicas para, para que se hagan una idea. Ahora vamos a ver eso en más detalle. Y las CIAN, como les decía, son redes sociales en donde voy a poder capturar, por ejemplo, los likes o los tweets o los retweets de un producto de investigación que yo haya construido, que yo haya generado, que yo haya publicado. Dentro de la categoría naranja, que son las citas, pues están las citas en índices de citas, como en Scopus, por ejemplo, citas en patentes, citas en protocolos clínicos, citas en políticas y citas en software. Fíjese entonces que esta métrica, esta dimensión de citación es mucho más amplia que lo que podemos tener con las citaciones normales. Abarca otro universo que nos da una dimensión mucho más amplia de lo que podemos medir. PlumX no solamente colecta métricas en artículos publicados, genera métricas en todas las versiones de los artículos. Por ejemplo, en versiones del editor, si son artículos en Green Open Access, preprints y otra serie de versiones que pueden estar en repositorios, pues Plum ya empieza a colectar métricas sobre ellos. Lo otro es la cobertura de Plum. En este momento está cubriendo más de 7.700 millones de publicaciones de diferentes tipos, no solamente publicaciones en revistas científicas, sino de otras calidades. Plum incorpora las citas de cielo, como ustedes pueden ver acá, de cielo México y de cielo Brasil. Entonces, los artículos que estén publicados en cielo también van a colectar métricas dentro de Plum. Lo mismo que en Scopus y lo mismo que desde los repositorios institucionales de Digital Commons. Además de eso, hay una cosa similar a Cielo en China que se llama IRITI. Es un repositorio de las publicaciones chinas y también está colectando métricas en estos repositorios, este repositorio chino. ¿Cuáles son las fuentes de Plum para colectar estas métricas? Entonces, por ejemplo, utiliza WordCat, que es una plataforma de OCLC que colecta información de redes sociales, por ejemplo, pero también nos colecta, nos guarda las descargas de libros electrónicos en Amazon, Goodreads y Wikipedia. Esto es un servicio que colecta esta información porque, como ustedes saben, por ejemplo, en Twitter, el uso de la API tiene un límite en el tiempo hacia atrás. Entonces, estas plataformas como WordCat sí van colectando todo y lo van almacenando y Plum utiliza WordCat para tomar la información y poder generar unas métricas mucho más estables. Ahora bien, cuando hablamos de métricas normales, tratamos el tema de productos de investigación, o los tratamos como Scholarity Outputs o productos de investigación, así lo van a encontrar en las plataformas y en la literatura. Sin embargo, ¿qué significa productos de investigación? No son solamente las publicaciones, o por lo menos así no se entiende actualmente, hoy día, y Plum hace énfasis en esto porque habla de artefactos. Ya no habla solamente de productos de investigación, sino también habla de artefactos y está colectando información sobre 67 tipologías diferentes de artefactos. Es mucho más que los artículos, sin duda. Pero, como ustedes pueden ver acá en un slide que no es tan nuevo, pues casi la mitad de los objetos que se tienen medidos dentro de Plum son artículos, pero también, como ustedes pueden ver, hay disertaciones de tesis, hay libros, incluso videos y otro tipo de productos. ¿Cómo hago yo para saber qué productos se pueden capturar dentro de Plum? Pues mire, les decía que son cerca de 67, aquí tengo 65 productos y ustedes van a poder ver en naranja los que a mí me parecen más interesantes.
Por ejemplo, archivos de audio. Esto es súper importante. Código de software, ensayos clínicos, casos, que son importantes para las personas de ciencias económicas. Conjuntos de datos en sí mismos, datos de investigación, planos arquitectónicos y diseños industriales, imágenes, objetos de aprendizaje, presentaciones, performance en vivo, mapas, sílabus, políticas públicas, partituras musicales, documentación técnica, manuales, tesis, artes visuales, páginas web y otra gran cantidad. Solo menciono estos, pero ustedes tienen ahí en la gráfica las 67 tipologías sobre las cuales se pueden colectar información, y entonces fíjense que el universo de los productos de investigación se expande de solamente las producciones literarias, bibliográficas, a una serie inmensa de productos. Y vamos a ver cuáles son estas métricas que se encuentran para los productos en Scopus. Hay que mencionar que en Scopus solamente se encuentran productos literarios, es decir, en Scopus yo no tengo indexados videos. Por lo tanto, no voy a hacer mención a esas métricas de Plum que colectan información de videos. Sin embargo, al final les voy a entregar un enlace, y ese enlace o esa liga los va a llevar a un sitio en el cual ustedes pueden obtener su certificado de asistencia a este evento, pero no solamente a eso, también van a poder descargar unas cartas de referencia, unos Quick Reference Cards de estas métricas alternativas, todas completas, todas las que colecta Plum, y además de eso, los slides de esta presentación, para que lo tengan en cuenta. Entonces, generamos una serie de convenciones que ustedes van a poder ver en las próximas slides, en donde le dice si es una métrica para documentos o para audio o para video, que esas no las van a encontrar en las que les voy a mencionar, pero sí en las Quick Reference Cards, si son para enlaces o artefactos, y los considero como todos los Research Outputs, para deditos arriba o estrellitas, libros o proyectos en algún repositorio, por ejemplo, proyectos de software en GitHub. Y podemos empezar. Vamos a iniciar con la categoría verde, que como ustedes ya les mencioné, son las categorías de uso. Y aquí está el nombre de la métrica y la descripción de la métrica. Desgraciadamente las tengo en inglés, no he tenido tiempo de hacer la traducción, pero lo que sí les quiero compartir es cuáles son las fuentes de donde se colectan estas métricas, y aquí tienen pues los logos de los diferentes sitios en donde se obtienen. Entonces, estas vistas de los resúmenes son el número de las veces que un artefacto, en este caso puede ser un paper o un libro, ha sido revisado, el resumen de ese artefacto. Y las fuentes son iReady, iRead eBooks, que es una fuente que colecta sobre ebooks, iReady Library, Bpress, que es el repositorio que, no lo veo por acá, aquí está, Digital Commons, Kabi, DSpace, los repositorios de DSpace también, EBSCO, ePrints, REPEC, que es importante para las personas de ciencias administrativas y económicas, Cielo, y SSRN, que es un repositorio en el cual ustedes pueden depositar sus artículos en estado de preimpresión, los preprints. Entonces, colectan métricas sobre todas estas plataformas. Hay otra que es el número de clics, y es el número de clics en una URL. Para eso, entonces lo hace sobre Bitly. Es decir, si ustedes tienen una URL que les interesa, por ejemplo, el video de la investigación que hicieron, y son las entrevistas de las personas que participaron en la investigación, o la encuesta, pueden utilizar Bitly para acortar esa dirección y van a saber que está siendo colectada por métricas alternativas. GitHub también. Clics en una URL de GitHub. Si ustedes tienen un código, software, algoritmos que acompañen a su publicación y lo tienen en GitHub, pueden poner la URL dentro del artículo, dentro del material suplementario, y cada vez que una persona haga clic allí van a tener un conteo de citaciones. Con eso no solamente ustedes van a ver quién está leyendo su artículo, sino además quién está visitando su
su información asociada, y esto desde PlumX. Descargas. Descargas es el número que un artefacto ha sido descargado, como su nombre lo indica. ¿De dónde? Ha sido descargado de todas estas plataformas. Entonces, de IDT, iRebooks, IDT Library, VPress, Dryad, DSpace, EBSCO, Prints, Fixture, GitHub, repositorios institucionales, si están configurados apropiadamente, por supuesto, por DSpace, Pure, si tienen Pure como sistema de gestión de información, Repec, SlideShare, es importante, en SlideShare, si ustedes montan su presentación que hicieron en el simposio y la ponen en SlideShare y le entregan a la gente ese enlace de SlideShare, pues ustedes van a poder también tener métricas asociadas a esa presentación que hicieron en un congreso, que eso es muy importante. Los textos vistos de forma completa. Entonces, hay plataformas como IDT Reboots, CABI, EBSCO, OJS, PubMed Central o Cielo, que despliegan texto completo, en donde ustedes van a poder también colectar métricas sobre sus productos. PLOS también. ¿Yo lo dije? No lo dije. Bueno, PLOS, los artículos de PLOS. La otra son los holdings. Entonces, son librerías que tienen el libro o el artefacto. Y entre esos, pues está WordCat. Y WordCat colecta información de diferentes plataformas. Si quieren entonces tener mayor información, pues pueden ir a la página de WordCat para poder ver eso. Pero está integrado con Plomex, por ejemplo, para poder tener esa información en detalle. Linkouts, que son la cantidad de veces que un enlace así, en un enlace que lo envía por ejemplo, a otro sitio, ha hecho clic a una librería, a un catálogo que lo resuelve. Entonces, por ejemplo, en EBSCO, entonces, ¿cuántas veces incluye Plum métricas de artículos de las bases de datos de EBSCO? Y esto es importante pues porque son repositorios de información que me permiten ver qué tanto se está moviendo ese artículo en el momento. Hay otra métrica que es la métrica de vistas, de visualizaciones. ¿Cuántas veces el artefacto ha sido visto? Entonces, por ejemplo, Dryad, Fixture, SlideShare son repositorios de información en donde esos objetos que se encuentran allí, si se ven, si uno entra al enlace en donde se encuentra el objeto, pues eso me va a marcar una vista. Y aquí ya nos cambiamos de la categoría verde a la categoría naranja, que es la de citaciones. Y vamos a ver, por ejemplo, que nos colecta información de índices de citación. Entonces, de índices de citación como cuál, como IDT. Entonces, si a mí me han colocado un artículo en IDT y ha sido citado, pues bueno, allí lo voy a tener. ¿Qué otra fuente? Crossref. Esto también es una fuente interesante para que ustedes la revisen si no la conocen. Entonces, si el artículo ha sido citado acorde a las políticas de Crossref, pues allí va a estar. Otro es PubMed Central. Entonces, si un artículo ha sido citado en PubMed Central, posiblemente de las áreas médicas, pero también puede haber en áreas de biológicas, pues ese conteo de citación se va a hacer en específico. Los artículos que se encuentran en PubMed Central Europa también tienen un conteo especial. Y como les decía, en REPEC, para la gente de economía, REPEC es supremamente importante y se contemplan o se guardan esas métricas como si fueran métricas de CITEC. Esto es jerga de la gente de administrativas y economía. Disculpen los de otras áreas del conocimiento. Cielo, que es nuestro repositorio, gran repositorio regional de Latinoamérica, en donde guardamos diferentes publicaciones por capítulos, por países, pues bueno, si su artículo está indexado en Cielo, tenga la seguridad que está colectando métricas alternativas y las puede conocer. No necesita estar indexado en Scopus para colectar métricas. Sin embargo, si usted se encuentra en Scopus, si su artículo se encuentra en Scopus, pues también va a colectar métricas en esta plataforma.
Lo mismo para el SSRN. Los que no conozcan SSRN los invito a visitarlo. Es un repositorio para que ustedes puedan, en el cual ustedes pueden poner sus preprints. No necesita estar el artículo publicado o puede estar publicado en una revista que no sea Open Access. Si ustedes tienen el preprint lo pueden poner en SSRN y pues allí va a aparecer. Otro aspecto muy importante es el conteo de citaciones en patentes. ¿Por qué? Porque las citaciones en patentes nos reflejan, de alguna forma, es una aproximación al impacto en tecnología que tiene nuestro producto de investigación. Entonces, si en una patente se ha citado mi artículo, quiere decir que el conocimiento que yo puse básico de mi investigación está siendo utilizado para desarrollo tecnológico, que es lo que colecta la literatura de patentes. Entonces, ¿de dónde colecta en este momento? Está colectando de la base de datos de patentes de Estados Unidos. Yo creo que ya está colectando de otras, pero no me atrevería a decirlo. Entonces, por lo pronto, sépanlo. Que si está en esta base de datos, pues bueno, allí va a aparecer el conteo. Hay otros repositorios que son, estos ya son de la jerga de los términos médicos, que son las citas clínicas, pero esto es una aproximación al impacto que tiene mi investigación en salud. Entonces, si está en una citación, si está siendo citado por una referencia clínica que están consignadas en Dynamed Plus Topics, pues entonces esto nos va a permitir ver si se ha citado en servicios clínicos o en guías clínicas o en revisiones sistemáticas o incluso en ensayos clínicos. Esto es muy importante porque nos va acercando también al impacto en salud, al impacto en sociedad, al impacto médico, que es bien interesante. Además de eso, también en las guías clínicas médicas de PubMed. Esto es importante porque PubMed se considera una autoridad en este tipo de reportes y pues ustedes van a poder saber si su artículo está siendo citado por alguna clínica guía, una guía clínica, perdón, que nos indica el valor de ese conocimiento científico que estamos generando. Hay otro repositorio de citaciones clínicas que es el de NICE, que es el National Institute of Health and Care Excellence. Por supuesto, supremamente importante y es supremamente difícil colectar esta información, pero Plum lo hace por nosotros. Además de eso, en la citación en políticas públicas. Entonces, cuando hay un documento que es una política pública, y esa política pública se encuentra en ciertos lugares específicos en donde el PLON puede ir a recolectar firmas, pues se va a poder saber si ha sido citado en esa política, en ese documento de política pública. También en documentos que digan guías o recomendaciones, pueden ingresar dentro de los procesos de citación. Importantísimo para conocer el impacto social de mis productos de investigación, sobre todo en ciencias jurídicas, que los artículos de ciencias jurídicas no son los de mayor cantidad, pero sí seguramente esos artículos han afectado políticas, pues bueno, allí hay una posibilidad de empezar a colectar esas citas. Los bookmarks, que ya cambiamos de categoría a la categoría de capturas. Entonces, ¿cómo capturo yo esa evidencia de que se está siendo utilizado mi producto? Entonces, por ejemplo, hay un sitio que se llama Delicious. Para los que no lo conocen es buenísimo. Hagan de cuenta, son los bookmarks de su navegador, solo que quedan en Internet, pueden ser compartidos y son bien interesantes porque nos generan un repositorio de esos sitios en Internet como mi propio directorio de las cosas interesantes de Internet para mí. Hay otro que son los readers. Entonces, ¿dónde se puede leer artículos? Pues, por ejemplo, en Goodreads se pueden leer libros, en SSRN se pueden leer artículos, en CityLife se pueden leer artículos, en Mendeley se pueden leer artículos o libros y tener como mi propia biblioteca, mi propia literatura de documentos electrónicos
Y de todas formas, obtener métricas a partir de eso. Hace algunos años era muy difícil o imposible, hace muy pocos años, tener métricas de libros. Hoy tenemos no solo métricas de citación a partir de Scopus, sino otras métricas como por ejemplo de reviews o de estrellitas de calificación que las podemos colectar de Goodreads. Hay otras capturas que son exports and saves, principalmente en estos repositorios como EBSCO o SSRN, que son de suprema importancia, porque ahí podemos poner artículos en preprensa. Menciones en blogs, por supuesto, cuántas veces ha sido mencionado o citado mi artefacto de investigación, perdón, en blogs científicos. Y esto es una lista que cura PlumX de esos blogs que son científicos, que son profesionales. No es el blog de mi vecino que escribe sobre automóviles y de pronto me hizo el favor de ponerme una cita de un artículo. No, eso no funciona así. Entonces, sobre esta lista que es curada por Plum, se obtienen citaciones o menciones a artículos científicos. Otra lista que se tiene es sobre noticias. Entonces, son noticias en medios de comunicación en los cuales se ha hecho alguna cita específica sobre la investigación, y esa lista de lugares en los cuales se colecta también es curada por Plum. En sitios de preguntas y respuestas, seguramente ustedes conocen Stack Overflow o Stack Exchange o SuperUser o Ask Ubuntu. Entonces, si en alguna de estas plataformas se ha citado algún artículo porque tiene información relevante, pues entonces se va a colectar esa cita fácilmente. Y referencias. ¿En dónde ha sido referenciado mi artículo, por ejemplo, o mi libro? Pues un sitio es Wikipedia y es muy importante. ¿Por qué? Porque no solo nos estamos haciendo el favor nosotros de promocionar nuestro producto de investigación, sino que además estamos incluyendo, inyectando en Wikipedia citaciones a productos científicos. Y esto es supremamente importante para aumentar la calidad de Wikipedia, que como ustedes saben es un recurso global y gratuito. Entonces, si yo tengo referencias a información científica que la respalde, pues le da muchísimo más valor a ese texto en Wikipedia que ustedes pudieran construir. Otro lugar es el sitio en donde se hacen resúmenes acerca del artefacto. Entonces, se publican resúmenes en Goodreads, se publican resúmenes en Amazon, se publican resúmenes en SourceForge. Y esos resúmenes, pues cuando son publicados asociados a un proyecto de investigación, que es lo importante, nos genera algunas métricas adicionales. Bien. Aquí cambiamos a la categoría azul de redes sociales, de medios sociales, y podemos ver que una de las categorías es la categoría de likes o compartir o comentarios. Entonces, ¿cuántas veces ha sido un enlace? Tiene que ser un enlace, ha sido compartido, marcado con me gusta o con comentarios. Y lo hace, por ejemplo, en Facebook. Entonces, este es para productos que se encuentran en Facebook. De forma tal que yo puedo poner el enlace a mi artículo y si eso ya está siendo compartido, eso es un valor aquí que se va a colectar en PlumX. Lo mismo es con los ratings, ¿no? Entonces, si yo le puse 4 estrellitas, 5 estrellitas o la manita arriba o manita abajo en estas plataformas, cualquiera de estas, Amazon, Goodreads o SourceForge, pues allí vamos a poder colectar esas métricas. Las recomendaciones del artefacto, si alguien lo recomienda, por ejemplo en Figshare o en SourceForge, pues esas métricas van a ser colectadas. Los puntajes, entonces los deditos arriba, o en este caso son más o menos en Reddit. Entonces, si yo puse información asociada a mi artículo en Reddit y esto ha tenido más o menos, esa información se va a capturar, se va a contemplar.
Por supuesto, los tweets. Entonces, los tweets y los retweets que mencionen el artefacto están siendo colectados. Esa información está conectada, se hace vía GNIP. Y NIP es un agregador de APIs de redes sociales que se encuentra localizada en Colorado y me da las medidas de una gran cantidad de sitios web. Y esa información que está en NIP se transfiere vía una interfaz inmediata a PlumX, de forma tal que Plum lo puede tener. Y como les decía, se encuentran en Scopus. Entonces, estas métricas se encuentran en Scopus. ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde encuentro yo estas métricas en Scopus? Cuando yo hago la búsqueda de un artículo y me voy y hago pico sobre el artículo, por ejemplo, este que se llama Introducción a los modelos de probabilidad, que es un libro que es la 11ª edición, y sé que es un libro, por eso lo sé. Entonces, fíjense que aquí tengo las métricas de Plum. Por supuesto, además tengo las métricas de citación y las métricas de impacto y en qué tema de prominencia se encuentra este libro. Pues bueno, yo le doy clic acá sobre Plum X Metrics y entonces lo que van a ver es que se despliega con mucho más detalle en dónde ha sido el uso de este artículo, así tenga pocas o muchas citaciones. Entonces, por ejemplo, puedo ver que los resúmenes se han visto 1980 veces, que los linkouts tienen otro valor, que los downloads tienen 19, que holdings tienen 786, pero también tengo información de las capturas, de las menciones y, por ejemplo, en social media ya sé que fue compartido 2 veces, aunque ninguna de ellas fue en Twitter. Si ustedes oprimen sobre aquí este botón que es ver más detalles, pues entonces van a poder, se les va a abrir una página específicamente con las métricas de Scopus, en donde están pues el periodo que estoy evaluando, cómo ha sido la dinámica de esas citaciones en Scopus, cuál es el benchmark de citación, es decir, este artículo está en el percentil 75, que es un percentil pues bien, el que está en percentil 100 es un artículo súper excelente en citaciones, me dice cuál es el impacto promedio de citación para este artículo en específico y cuáles son las métricas que se han colectado. Si ustedes oprimen sobre el número azul, que es la cantidad de o de uso de visitas o de capturas o de menciones, pues les va a dar un poco más detalle al respecto. Y en social media, pues vemos que fue sobre Scopus. Ok, entonces, cuando yo pico sobre más detalles, que eso está por acá, en este botón de más detalles, porque quiero ver solo las de Plum, se me abre ya una página de Plum, cambio de plataforma, y voy a estar en una página de Plum. No es la página de Plum, sino la página de Plum. Y fíjense que aquí me hace un resumen por categorías. Entonces tengo 23 citaciones, que es la categoría naranja, 39 de uso y 1200 de la fucsia. ¿Qué es lo importante de esto? Pues que eso está reflejado en mi Plum Print. Entonces fíjense que aquí solo ha capturado sobre 3 dimensiones, y estas dos están apagaditas. Y cuando yo quiero ver esas citaciones, pues las tengo acá disponibles. ¿Ok? Me hace una descripción del libro, me da más información y me da la información de captura de ese ejemplar. Bien. Para otro producto diferente, fíjense que tiene unas métricas distintas y este se llama plasma convaleciente en COVID-19, posibles mecanismos de acción, es decir, cómo podemos utilizar el plasma de enfermos recuperados de COVID, pues me imagino que para cura. Pues este artículo que salió en 2020, o sea, ¿y en cuándo 2020? No nos dice.
pero bueno, es reciente. Este artículo ha colectado ya 288 menciones en redes sociales y 20 citaciones. Entonces me dice que las citaciones ya aparecen en Scopus y unas en Crossref, y en Twitter ha sido tuiteado 160 veces, en Facebook 128. Si yo quiero ver los tweets, vean, aquí está el más reciente. Fue el Twitter más reciente sobre este artículo. Y lo que hicieron fue citarlo en Science Direct. Y acá ustedes pueden ver los ítems adicionales con respecto a estas métricas y pues las métricas normales, ¿no? La descripción, los aspectos bibliográficos, etcétera, etcétera, del artículo. Si yo quiero ver el detalle de Twitter, pues lo puedo hacer también. Bueno, y aquí arriba ustedes se darán cuenta que hay un botón que se llama Embed Plum X Metrics. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo con un código, aquí yo pongo el DOI de mi producto, el identificador persistente, el DOI de mi artículo, yo puedo obtener el plum print para ponerlo, por ejemplo, en mi sitio web. Entonces yo le puedo poner acá el, eh, el que me dé el código, y con ese código me va a generar el código en HTML para que yo pueda incluir en mi sitio web y poder tener este plum print para mis artículos, por ejemplo. ¿Cuáles son los posibles usos de este plum? Pues bueno, básicamente identificando impacto de la investigación. No estoy hablando del impacto de una publicación, sino de la investigación. La investigación está compuesta por muchos productos. La investigación puede estar compuesta, por ejemplo, por dos artículos de investigación, una tesis de maestría, una tesis de doctorado, 14 videos, 50 encuestas, eh, unos archivos de audio, de declaraciones, y todo eso es los productos de la investigación. Con Plum, si están en el lugar adecuado, yo voy a poder colectar citas en software, citas en patentes, citas en guías clínicas, citas en políticas públicas, que son aproximaciones a impacto social, impacto clínico o impacto en tecnología de mis productos de investigación. Entonces, con estas métricas yo puedo hacer eso. Además de eso, ¿qué puedo hacer? Pues puedo ver las revisiones que están haciendo en Amazon de mis libros, que me da una retroalimentación que es bien importante. Por supuesto, de las citas. Entonces, esto me da muchísima información, tiene que ver con todos los aspectos de cienciometría y bibliometría. En medios sociales, en redes sociales, voy a entender cómo se está moviendo ese artículo hoy día, en la actualidad. Las citas se pueden tomar 1 año o 2 años, más si son de libros. Pueden tomarse hasta 3 años en obtener la primera cita. Pero yo quiero saber si ese artículo está siendo utilizado por la comunidad. Pues bueno, lo puedo hacer a través, por ejemplo, de Twitter o de Facebook, si se está utilizando, o de repositorios como Mendeley, que son redes sociales también. Y esto me va dando una imagen cada vez más clara de qué tanto está siendo visualizado mi producto de investigación. En Wikipedia, por supuesto, como les mencionaba, pues me va a poder permitir incrementar el conocimiento global de un artículo, pero además de eso estoy colaborando con Wikipedia poniendo referencias que sean de valor. En ciencia abierta, pues muy fácil, porque yo puedo compartir las publicaciones que se encuentren en Green Open Access, por ejemplo, en repositorios, y voy a tener métricas de estas. Por ejemplo, en Mendeley yo estoy capturando no solamente productos literarios, sino también conjuntos de datos de investigación. Es decir, si yo hice una encuesta a una comunidad y esa encuesta los resultados los tengo en un Excel, o la misma encuesta cruda la tengo en un Excel, pues yo podría poner esos datos en Mendeley con las restricciones que a mí me parezcan, pero voy a tener métricas colectadas a partir de ello.
Esto es importante porque eso significa que no solamente su artículo puede ser citado, ahora vamos a poder citar también los conjuntos de datos o el software o los algoritmos o el código con el cual generé los datos. Entonces, si a la persona no le parece interesante mi artículo, pero le parece interesante mi código, pues va a poder citar mi código de programación, ¿no? Bien, eh, se puede utilizar con otros datos bibliométricos en procesos de evaluación relativos a investigación y desarrollo. Esto quiere decir que, por ejemplo, en un futuro podríamos pensar que algunas de estas métricas alternativas se contemplen, por ejemplo, dentro de las métricas que se utilicen para cambiar de categoría de SNI 1 a SNI 2 o SNI 3. Eso es importante, pues todavía no estamos muy nuevos en esto, no conocemos muy bien cómo funcionan, pero en un futuro podría ser uno de los aspectos a considerar. Y se me perdió mi lápiz. Y entender sobre todo el impacto de sus productos de investigación, utilizando todos los artefactos. Esto es bien importante porque me da una visión más holística, más completa, más generalizada, más global de mi investigación, no solamente basada en productos de investigación o productos de investigación literarios que sean citados o incluso citados solamente en una plataforma. Muy importante para los investigadores hoy día todo esto y para los procesos de investigación. Bueno, y para terminar, para finalizar, vamos a ver algunos ejemplos. Algunos ejemplos de cómo se puede hacer algún tipo de estimación del retorno de ese trabajo que yo hice de investigación en algún otro tipo de productos. Entonces vamos a ver cómo, por ejemplo, en situaciones de políticas puede aparecer. Este es un caso de un artículo que es tendencias en índice de masa corporal en 200 países. Desde el 75 hasta 2014 se evaluaron 19.2 millones de participantes. Por supuesto, esto tiene 1.700 citas, 99 casos ha sido utilizado en repositorios, capturas, menciones y redes sociales. Esta es la referencia del artículo y ahora vamos a ver cómo se ve en Scopus. Bien, también ese artículo tiene menciones en citas clínicas, ya lo vamos a ver en detalle. Pero hay otros tipos de productos que pueden estar citados en patente. Entonces, fíjense cómo cambia el plum print. Y vemos que también las métricas son diferentísimas a las anteriores. Esta es la referencia bibliográfica. Entonces, vamos a irnos a Plum para poder ver esas métricas. Perdón, todavía no. Todavía no nos vamos. Todavía no nos vamos. Todavía no nos vamos. Yo lo que quiero hacer es clic en Scopus. Entonces, estoy aquí abriendo Scopus. Por favor, palomitas, si están viendo la página de Scopus. Muchas gracias. Y estamos viendo aquí Scopus. Bueno, yo podría hacer la búsqueda, ponerme a escribir los títulos de estos artículos, pero no, primero me equivoco mucho y para eso tenemos también esto que se llama listas. Entonces yo tengo una lista en donde les puedo mostrar ya estos artículos que yo he colectado que tienen algún tipo de impacto social y está siendo colectado por Plum. Entonces, fíjense que aquí tengo un artículo cualquiera que se llama, como ustedes ya vieron, Trends in Adult Body Mass Index, parará. Aquí tengo los datos del artículo. Ese artículo tiene 1.789 citaciones en Scopus, está en el percentil 99, o sea, esto es un completo éxito. Además de eso, tiene un FWCI de 282. Eso quiere decir que ha superado en un 2.800% la citación esperada para un artículo de su misma categoría. Es una cosa brutal. Aquí tengo el resumen de ese artículo, en donde además tengo
el listado de las 1789 documentos. Si yo quiero ver las 1700 citas, acá las tengo, son completamente verificables. Y tengo documentos relacionados a ese artículo. Además, este artículo tiene información de financiamiento, de entes de financiamiento, de toda la gente que dio plata para que pudiera existir. Tengo los datos de la revista, el número en PubMed, si lo quiero revisar en PubMed, su identificador persistente. Esto es muy importante, el tema de los identificadores persistentes. Eh, los objetos digitales, para los objetos digitales se generaron unos identificadores persistentes que se llaman DOI, que es Digital Object Identificator. Esto es una identificación en todo el mundo, sirve para todo el mundo. O sea, este número no varía nunca. Y por eso puedo identificarlo en cualquier lado, de forma tal que empiecen a utilizar sus identificadores persistentes cuando hacen tweets, cuando los ponen en Wikipedia, cuando los ponen en Facebook, cuando los ponen en cualquier lado. Porque de esta forma Plum va a poder encontrar ese artículo y va a poder colectar una métrica. Esta es la forma en la cual Plum sabe que ese artículo es ese, por el identificador persistente. Por eso es supremamente importante y por eso se debe volver nuestro mejor amigo. A veces, si utilizamos solo el título, pues sí, se puede encontrar, pero es que este título es súper largo. Yo las 3 veces que lo escribí en estos días, me equivoqué en el número. Entonces, es por eso es importante tenerlos. Bien, pero ya hablé mucho sobre esto, mucha carreta, como decimos en Colombia, y quiero ver las métricas alternativas, que fue de lo que vinimos hoy. Entonces, fíjense cómo se despliega inmediatamente cada una de las categorías. Entonces, vemos que en citaciones tengo en índices de citación 785, en políticas tengo 5 y en clínicas tengo una. Esto es supremamente importante porque estas son las que nos están indicando la aproximación a impactos sociales. Tengo clics, tengo vistas en abstracts, tengo link outs, tengo capturas, tengo readers, tengo menciones en blogs, en noticias, en comentarios y además de eso tengo un chorro de tweets. Bueno, quiero ver esto más, aún más detalle. Y entonces aquí ya me van a aparecer todas las métricas ya organizaditas, más grandes, para poderles tomar una foto o ponerlas en una gorra, con la cual me voy a hacer, con el número de impacto que tengo en mi artículo. Y aquí tengo otra vez la información de Plum, que si le doy clic acá, encima More Details, ya fíjense que salté a el dominio de Plum. Me está preguntando por una característica nueva que es la de citación en familias de patentes. Entonces, fíjense que aquí tengo un menú en donde me indica cuáles son las citas en políticas y fíjense que ha sido citado en 5 políticas. Entonces, una, en el Informe Mundial sobre Diabetes de la Organización Mundial de la Salud. Me parece que esto es un impacto social grandísimo. En una política pública de esta institución, que es el Food and Agriculture Organization, en 2017, generando políticas para control del hambre, básicamente. Por el Banco Mundial, en fondos de nutrición. Por la Organización Mundial de la Salud, en otra política. Y por la Organización Mundial de la Salud, en otra política. Entonces, esto es un artículo que tiene un impacto en salud pues supremamente importante. Si yo quiero verlo porque también me dice que tiene citaciones en protocolos clínicos, en uno. ¿Cuál? En el ABC de la obesidad. Posicionamiento de diagnóstico para implicaciones científicas, no sé qué, que se encuentra en PubMed, pues allí tengo una citación. También tengo citaciones en noticias. Entonces, bueno, no les mostré. Si yo me voy por ejemplo, a este de la Organización Mundial de la Salud, al Informe Mundial sobre Diabetes, o sobre este del Banco Mundial,
pues me va a llevar al sitio específico de forma que yo lo puedo verificar. Esto no es cuento chino. Y si me quiero ir a la cita clínica, pues también. Entonces, fíjense cómo, bueno, esta que ya abrió, en el Banco Mundial. Entonces, esta es la política, aquí está para que usted la descargue y seguramente en esa descarga va a estar la citación a este artículo que acabamos de revisar. Lo mismo aquí está el informe mundial sobre diabetes, entonces aquí se citó ese artículo en alguna parte y el ABC de la obesidad, que, que que es bien importante porque es un protocolo clínico que es este. Eh, entonces, mi artículo es importante porque está en las citaciones de este protocolo clínico, dándome una aproximación del impacto social que ha tenido esta publicación. Bien. Ay, cometí un error. Me devuelvo a mis citas, a mis listas, perdón. Y yo en mis listas tengo mis artículos. Miremos este otro. Este otro artículo tiene otras características diferentes. Entonces, este artículo que está abriendo en Scopus, pues es un artículo que me habla de la presentación multifactorial de la depresión en cuidado agudo. Una cosa ahí sofisticada. Tiene 8 citas en Scopus. ¿Este artículo de cuándo es? Primero, miremos, es del 2013. Eh, Tiene 8 páginas. Podemos ver sus citaciones acá, pero queremos ver, bueno, tiene un impacto por debajo del impacto esperado para este artículo. Para este tipo de artículos está por debajo casi un 70%, un 60 y tanto por ciento por debajo de lo esperado, pero vemos que tiene citaciones. Entonces, fíjense que no todos son citas en la vida. Este solo tiene 8 citas y su impacto no está, su impacto normalizado no es bueno. Sin embargo, con Plum podemos ver que ha tenido otro tipo de desarrollo la vida de este artículo. Y me voy a ver directamente a ver los detalles. Entonces, cuando ya voy a los detalles, aunque tiene pocas citas, no es una estrella en citaciones, tiene 12 citas en total. También tiene indicadores de uso, de captura y de redes sociales. Entonces, fijémonos, por ejemplo, que este tiene artículos en protocolos clínicos, en 4, en depresión en niños y adolescentes, en un protocolo, en un protocolo clínico de desorden depresivo mayor, de depresión en adultos y de depresión, del síndrome de depresión persistente. Estos están citados en Dynamed Plus, que es un sitio bastante prestigioso para la comunidad médica con respecto a protocolos clínicos. Y como les mostré, aquí también solamente tengo que hacer clic sobre el enlace que está temporalmente desconectado en Dynamed. Parece que hay problemas con el sitio web de Dynamed y allí están esos protocolos clínicos. Y además de eso, tiene un tweet que si se demora mucho no lo vamos a ver. Me desespera. Pues nada, tiene un tweet. Ustedes lo podrán ver después. Aquí hay otro artículo, por ejemplo, este de patrones de propulsión en biomecánica para no sé qué de las... Ay, se me dice que es donde me... A ver, ahora sí. Entonces, este artículo, que es patrones de propulsión y algo más de empujar en propulsión de sillas de ruedas o algo así. Entonces fíjense que tiene 177 citas, está en un percentil alto, tiene un buen número de citas y además tiene un impacto de citación que ha superado casi en un 50% los artículos de su tipo a nivel mundial. Y vamos a ir directamente a los detalles.
Vamos a ir directamente a los detalles de Plummetrics. Y encontramos que, fíjense que este tiene citaciones en redes sociales, capturas, uso y citaciones. Les quiero mostrar cómo funciona lo del embebido. Entonces, si yo hago clic aquí sobre el embebido y yo tengo mi propio sitio web en donde tengo mis artículos, pues entonces aquí me va a decir que este es el plum print para mi producto. Entonces yo le puedo decir acá, quiero el código, y fíjense que yo ya aquí puedo copiar el código. Este lo puedo copiar en mi web page, o este lo puedo copiar en mi web page. Cualquiera de los dos. Si quiero esto que es, esto es el código sencillo, y esto debe ser para montar una capa o algo así. Me muestra el título del artículo y otras cositas. Entonces, yo puedo copiar esto y ya ponerlo en mi página web, y con eso lo puedo desplegar. Hagamos un experimento a ver si funciona. Si yo pego esto acá. No, me va a hacer la búsqueda en GPJ. Entonces, de esta forma, ustedes pueden utilizar los properties de sus productos para ponerlos en sus propios sitios web. Bien, ¿qué era lo que veíamos acá? Miren, este artículo tiene citaciones clínicas en un protocolo clínico y además de eso en una familia de patentes. Entonces, en una patente que se llama propulsión ergonómica de sillas de ruedas. Y esa patente es esta de acá. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, las imágenes de esa patente, porque el sitio web me lo permite. Robins. Pues no me lo está desplegando. Hoy estuve de malas con los despliegues en, eh, en los sitios web de los sitios. Esta es la oficina de patentes de los Estados Unidos. Hagamos la prueba en otro lado porque quiero que vean cómo se ve la patente. Este es el grant. A ver, bueno, buscámoslo por el. A ver si lo puedo hacer de otra forma para que ustedes vean, para que ustedes lo vean. Aquí está el Family ID. Entonces, a ver si por acá podemos ver la patente para que ustedes vean en qué consiste. ¿Dónde está el patent number de esta patente? Entonces, fíjense que esa investigación que se hizo en ese artículo tiene que ver con esta patente que estamos viendo ahora en pantalla. Y tenía que ver con algo de propulsión ergonómica. Entonces, fíjense que seguramente tiene que ver con este sistema de palancas que hace que se mueva la rueda de una mejor forma, de una forma más fácil para las personas que tienen algún tipo de limitación que incluso podría ser también en sus brazos. Entonces, esa investigación que se realizó en este artículo se convirtió en esa patente de alguna forma de invención, y podemos ver el impacto de esa investigación ya en un desarrollo tecnológico específico que es una silla de ruedas. Entonces, ese es un tema interesante, por ejemplo, para este artículo. Y veamos otro ejemplo más, un último ejemplo, para entrar en una rondita de preguntas. Entonces, veamos, este es el manejo del paciente adulto con sangrado gastrointestinal. Uy, qué dolor.
Los que les haya roto una úlcera saben lo que significa eso. Bueno, pues este es el manejo este es el protocolo de manejo, bueno, es investigación, que me imagino que se convirtió en, no, miren, este es un artículo que solamente tiene citaciones, muchas, y capturas. Entonces, lo que nos damos cuenta es que se encuentra en Mendeley en varios repositorios, seguramente porque es información de utilidad para los médicos cuando tienen este tipo de pacientes. Y de esta forma, pues vemos cómo Plum X se encuentra en Scopus y cómo nos puede dar información acerca de nuestros diferentes productos. Bien, entonces en este punto voy a detener la grabación para